Buenos días a todos, cuando me digáis. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa sobre los resultados de la transformación digital, a todos los periodistas y en particular al secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, que nos acompaña también, Juan Carlos Preciado. Sabéis que en el Consejo de Gobierno del pasado martes se refrendó la estrategia de transformación digital que presentamos en el mes de julio de 2024 y hoy podemos decir sin miedo a equivocarnos que Extremadura avanza con paso firme en su transformación digital y con un impacto directo en ciudadanos, empresas, administración y en la economía regional. En apenas un año y medio, la estrategia de transformación digital de Extremadura 2027 ha convertido la modernización digital en una realidad que impacta directamente en la vida de los extremeños. Mis primeras palabras también quisiera que fueran de agradecimiento hacia los funcionarios y hacia el equipo directivo que lo están haciendo posible, un trabajo ingente de resolver las decenas de miles de expedientes que había atrasados y de, como me gusta decir, cambiar el motor del avión en vuelo. Si me permiten, voy a darles datos concretos de avances tangibles en la digitalización de la Administración, en ciberseguridad, en la capacitación digital de la ciudadanía y en el impulso del tejido productivo. Y lo voy a hacer por cada uno de los 4 ejes de la estrategia que, como saben, están ligados a la Administración, al territorio, a las personas y a las empresas. El primer eje es una Administración ágil, eficiente y proactiva al servicio de la ciudadanía. El primer gran avance ha sido la digitalización y simplificación de la Administración, con una reducción sin precedentes de la burocracia y un acceso más rápido y sencillo a los servicios públicos. Más de 340 procedimientos administrativos nuevos que antes se hacían manualmente se han simplificado y digitalizado en 2024. Y 35 nuevos están en proceso ya en 2025. Se ha reducido el 70% de documentación que era innecesaria, eliminando la obligación de presentar copias de DNI, certificados o títulos. Se ha disminuido en el 57% el tiempo de respuesta en los trámites digitalizados, agilizando la relación ciudadano-administración. Se han tramitado más de 65.000 solicitudes digitales, de los 342 procedimientos nuevos desde enero de 2024, evitando desplazamientos y costes administrativos. Se han automatizado trámites con inteligencia artificial y robotización, logrando hasta un 85% de ahorro en tiempos de gestión en procedimientos clave como ayudas a autónomos, reconocimiento de dependencia y discapacidad o subvenciones. En cuanto al segundo eje, un territorio inteligente y ciberseguro, la digitalización siempre hemos dicho que debe ir acompañada de una estrategia de ciberseguridad robusta. En este ámbito, la Junta de Extremadura ha tomado medidas decisivas para proteger la información y modernizar la infraestructura de la región. Más de 5.000 empleados públicos han sido formados en ciberseguridad, fomentando una cultura de seguridad digital en la Administración. Se ha actualizado la política de seguridad de la información, se ha adaptado al Esquema Nacional de Seguridad y a la Directiva Europea NIS-2. Se ha implementado un marco normativo de seguridad con más de 30 documentos estratégicos que regulan el control de accesos, la continuidad de los servicios y la seguridad de las infraestructuras. Se ha hecho análisis de riesgos en más de 25 sistemas esenciales de la Administración, garantizando la protección de datos de los extremeños. Todas estas acciones han sentado las bases para la puesta en marcha del futuro Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que garantizará la monitorización avanzada y la respuesta inmediata ante ciberataques y que ya se encuentra en su fase en el servicio de contratación para ser licitado en breve. En cuanto al tercer eje, el dirigido a las personas, el eje, como sabéis, se llama Una sociedad digital con talento y oportunidades para todos. Es necesario, para que la transformación digital sea efectiva, capacitar a la ciudadanía en competencias digitales. La Junta ha puesto en marcha más de 40.000 formaciones, asegurando que los extremeños puedan desenvolverse con éxito en la era digital.
A través de Red Digitalex, más de 11.600 personas se han formado en 300 municipios por todo el territorio, con especial impacto en mujeres, el 70% son mujeres, y mayores de 50 años, el 40%. Como ven, este Gobierno tiene como prioridad a las mujeres y nos alegramos especialmente de que el 70% de las personas que se han formado sean mujeres. Por otro lado, los programas de empleo digital Ateneo, Escala y Crisol, con más de 4.409 beneficiarios, el programa Mujeres Conectadas, 16.402 mujeres se han formado en competencias digitales, o el programa de digitalización rural sostenible, con más de 8.000 formaciones en entornos rurales. Desde el inicio dijimos que era esencial generar talento digital. En aquellos territorios donde hay más talento digital hay más PIB per cápita, hay más riqueza, hay más empleo y hay más posibilidades de vivir y de formar un proyecto de vida. Por eso hemos reforzado la apuesta por el Plan de Talento Digital. Ya se han formado más de 1.000 personas en 2024 y tenemos la meta de 2.000 a finales de este año 2025, gracias a los programas desarrollados en FEVAL, en las cámaras de comercio y en el Instituto de Tecnologías de Inteligencia Artificial, el INTIA, de la Universidad de Extremadura. En el caso de la formación con las cámaras de comercio, y esto es otra buena noticia, las mujeres también superan a los hombres, en Badajoz con un 57% y en Cáceres con un 61%. Son personas con formación en sectores saturados que están recualificándose. Son personas que están sobrecualificadas en los empleos que encuentran, si es que los encuentran. Por eso creemos mucho en el reskilling, o sea, en la recualificación, y estamos apostando por ello también. Y, como decía, uno de los pilares fundamentales del plan de talento digital es la reducción de la brecha de género en el sector tecnológico, porque hay muchas menos mujeres trabajando que hombres y el salario en este sector es un 38,5% más alto de la media nacional. Por eso tenemos que insistir en generar también vocaciones tempranas en el sector digital entre las mujeres. También estamos impulsando la atracción de talento digital con el programa de nómadas digitales, dotado con 2 millones de euros, un programa absolutamente pionero. No había nada parecido en el resto del mundo, yo creo. Desde luego, a nivel europeo no había nada, y hemos recibido 355 solicitudes, de las cuales 200 personas se beneficiarán en la primera convocatoria. Este esfuerzo se complementa con la necesidad de triplicar los egresados en carreras STEM, como informática, como telecomunicaciones, y en la necesidad de duplicar los titulados en ingeniería industrial, asegurando que el sector digital e industrial que estamos empezando a generar poco a poco cuente con el talento necesario para consolidar su crecimiento en la región. Al final, nuestro objetivo último es mejorar la calidad de vida de los extremeños y las extremeñas, y para ello pues tenemos que formarlas en talento e intentar generar empleo y riqueza, empleos de calidad que les permitan tener su proyecto de vida y tener sueldos dignos y trabajos de alto valor. Por último, me voy a centrar en las empresas, en el cuarto eje del Plan de Talento Digital, que, como sabéis, intenta generar un tejido productivo más competitivo, innovador y robusto. Este eje está centrado en la digitalización empresarial. A través de ayudas específicas, la Junta está facilitando la modernización tecnológica de las pymes y de la industria como motor de generación de competitividad para que las empresas sean más productivas, competitivas, internacionalizables, escalables, etc. ¿Qué medidas hemos sacado? Ya son una realidad para transformar el tejido industrial. Pues 3 millones de euros en ayudas para la transformación digital del sector industrial, que están abiertas hasta el 14 de abril. 1,5 millones de euros para la digitalización de pymes del sector servicios, que están abiertas hasta el 8 de abril. 700.000 euros para la aceleración de ecosistemas de innovación basadas en gemelos digitales, que están abiertas hasta el 3 de abril y que poco a poco van generando cada vez más demanda a medida que vamos dándole difusión a las medidas. 750.000 euros para la digitalización del sector sociosanitario, que están abiertas hasta el 22 de abril y, en particular, en innovación en torno a la economía plateada. Y 2 millones de euros en una nueva línea de ayudas para
la inteligencia artificial en pymes en 2025. Es imprescindible que las pymes extremeñas empiecen a incorporar la inteligencia artificial y para eso hay una línea de 2 millones de euros. Hoy podemos afirmar que Extremadura ha reducido la brecha digital con el resto de España y se sitúa entre las 7 comunidades autónomas que más ha avanzado en digitalización, según el informe COTEC 2025. El peso de la economía digital en la región ha crecido un 5,4%, superando la media nacional. Una vez más volvemos a converger con España. Pasamos de la cola de todos los rankings a superar la media nacional, también en el peso de la economía digital en la región. El empleo en el sector digital sigue creciendo con profesionales que perciben un salario, como decía antes, un 38,5% superior a la media nacional. En este año 2025 se prevé que tramitemos más de 250.000 expedientes digitalmente, de los cuales esos 250.000 expedientes son de los 342 procedimientos que ya hemos digitalizado, que comentaba antes, y que están centrados en los que más impacto tienen en los ciudadanos, en las empresas y en los funcionarios. Esto lo que va a permitir es que los funcionarios cada vez puedan hacer un trabajo de mayor valor porque las herramientas digitales les ayuden a hacer las tareas repetitivas y de menor valor. Como decía, la transformación digital en Extremadura es una realidad incontestable que está impactando en la vida de los extremeños. Hemos hecho en 18 meses lo que no se hizo en la última década. Extremadura se posiciona como un territorio que comienza a ser digitalmente avanzado, con una administración más ágil, un territorio más ciberseguro, una sociedad capacitada y un tejido empresarial competitivo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y me pongo a su disposición o vuestra disposición para cualquier aclaración o pregunta. Hola, buenos días. Ha dicho 342 procedimientos digitales. ¿Puede ponernos algún ejemplo de esos procedimientos? No sé si están dirigidos en algún sector determinado, no sé, agricultura, no sé, si nos puede explicar. Sí, muchas gracias por la pregunta. Nos hemos centrado en aquellos que son más sensibles para la ciudadanía, como decía, o que tienen más impacto. Por ejemplo, el reconocimiento del grado de dependencia y discapacidad, lo que ha permitido ahorrar el 62% del tiempo de gestión manual, las listas de dependencia, más de 40.000 expedientes ya gestionados digitalmente, reduciendo el tiempo medio de espera en 55 días y pasando a estar otra vez de los últimos del ranking a estar por debajo de la media nacional. Es decir, resolvemos las listas de dependencia. Cuando alguien solicita que se determine su situación de dependencia, lo hemos reducido en 55 días y estamos por debajo de lo que tarda la media del país. Procesos selectivos, por ejemplo, la última convocatoria de plazas de empleo público en la Junta de Extremadura ha habido 34.000 solicitudes y ya 27.000 se han presentado de manera digital y 7.000 se han presentado en papel, pero porque los ciudadanos así lo han determinado. O, por ejemplo, en el ámbito de la empresa hemos puesto en marcha un asistente virtual con inteligencia artificial generativa que vamos entrenando en los diferentes decretos que sacamos para empresas y autónomos y que está a disposición en la web Extremadura Empresarial. Entonces, bueno, hemos empezado, como digo, por lo que más impactan los ciudadanos o para aquellos impactos más sensibles. También pues te podría poner otros ejemplos en consumo, en las ayudas a la fotovoltaica, aunque todavía nos queda un trabajo ahí. Es que nos hemos encontrado muchos expedientes por todas las consejerías y vamos poco a poco. Pues otra cuestión. En estos 18 meses, no sé si tienen un cálculo de lo que han invertido económicamente en estos 18 meses y de aquí en adelante, ¿qué es lo que tienen pendiente? ¿Qué es eso que se ha quedado por ahí que todavía no hemos podido hacer y tienen ganas de conseguir? Sí, el plan, el importe aproximado del plan son 72 millones, 24-27. No tengo la cifra exacta de lo que va ejecutado ya, pero puede ser
poquito más de la cuarta parte, digamos. Hemos empezado, no tengo las cifras exactas, si queréis la podemos enviar, pero está estimado el plan en 72 millones en medidas directas en transformación digital. Hay muchos proyectos de gasto por todas las consejerías que de manera indirecta también cometen o destinan gasto a transformación digital, pero hay 72 exclusivamente para transformación digital. ¿Vale? 24-27. Queda muchísimo por hacer. Acabamos de empezar, sí. Queda mucho por hacer. A ver si intento explicarme. Hay 1.200 procedimientos administrativos en la Junta. No había ninguno con expediente digital integral único. Hemos digitalizado ya algo más de la cuarta parte, 342, que son los que más impacto tienen. Nos quedan 3/4 partes de los procedimientos por simplificar y por digitalizar. Entonces, hemos empezado por lo que más peso tiene, pero queda mucho trabajo pendiente todavía. Los próximos pasos van a ser montar un centro de operaciones en ciberseguridad, van a ser extender el uso de la inteligencia artificial por la Junta de Extremadura, extender el uso de la hiperautomatización, vamos a sacar un gran contrato de hiperautomatización, y también tenemos que montar centros de proceso de datos seguros que permitan que estemos tranquilos ante cualquier problema. O sea, son los grandes retos de los próximos años a nivel de la Administración. Y pues los procedimientos continuar extendiéndolos. Por ejemplo, yo creo que uno de los mayores retos, no solo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino de todas, es simplificar los trámites medioambientales y urbanísticos. Y este es uno de los procedimientos que más impacta en la atracción de inversiones y es otro de los focos donde queremos hacer hincapié. No sé si te he contestado más o menos. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias a todos.